Bien, ahora sí. Bueno, repito esta parte, ¿ya? Una vez derrotado Manco Inca, ¿no? Derrotado por el ejército español en su intento de apoderarse de Sacsayhuamán y de la ciudad del Cusco, ¿no? Y recuperar esto para los incas, este personaje de Manco Inca escapa de esta zona y se refugia en una zona llamada Vilcabamba, una zona de difícil acceso, ¿no? Pero que era conocido por los indios, ¿no? Entonces ellos llegaron a esta zona, pero para los españoles era complicado, ¿no? El territorio era muy difícil, ¿no? Era muy difícil el acceso a este lugar, ¿no? Es por eso que aquí se van a esconder, ¿no? Y aquí Manco Inca y sus seguidores establecen, ¿no? Una nueva dinastía, ¿no? Dan inicio a la dinastía de los incas de Vilcabamba. Esta dinastía de los incas de Vilcabamba va a estar formada por 4 incas más, ¿no? Que van a ser los 4 últimos incas, ¿no? Y se les llama de Vilcabamba, voy a repetir, porque van a gobernar en esta zona. Los 4 incas son Manco Inca, Sayri Tupac, Titu Cusi Yupanqui y el último Tupac Amaru I, ¿no? Que vendría a ser el último de toda esta dinastía, ¿no? Pudieron mantenerse y gobernar, ¿no? Y dominar esta región de Vilcabamba aproximadamente unos 30 a 35 años más, ¿no? Finalmente, ¿no? En 1571, más o menos en esa época, son derrotados. Tupac Amaru I es derrotado, ¿no? Porque el virrey Francisco de Toledo toma la decisión de eliminar a este último, a este personaje que representaba la realeza incaica, ¿no? Y finalmente son derrotados, ¿no? Y ahí ya termina, ¿no? La dinastía incaica, ¿no? De gobernar el Perú. A partir de ese momento, después de eso, ya vamos a ser enteramente gobernados por los españoles, ¿no? Pero como hoy día queremos ver qué pasó durante esos 30 años aproximadamente que gobernaron los famosos incas de Vilcabamba, ¿no? Como vuelvo a repetir, una zona de difícil acceso, ¿no? ¿Qué ocurrió con cada uno de ellos, ¿no? ¿No? Alguno de ellos llegó a rendirse, ¿no? ¿Cómo fueron derrotados por los españoles? Eso es lo que queremos ver. Y fuera de eso también, pero relacionado con los incas de Vilcabamba, vamos a también encontrar otra forma de resistencia, ¿no? Que fueron proyectando los indios, ¿no? Los indígenas se van a resistir, ¿no? Van a rebelarse de diferentes maneras, ¿no? A los españoles. Al ver que no podían hacerlo con las armas, era muy difícil, debido a que los españoles tenían armas superiores, ¿no? Como las armas de fuego, con los cañones. Entonces los indios van a plantear rebelarse de diferentes maneras, ¿no? Entonces eso también vamos a ver. Por ejemplo, existen 2 maneras, ¿no? 2 maneras diferentes también de rebelarse de los indios. Y está en la práctica. Una de ellas es conocida como los indios fugitivos, ¿ya? Y la otra forma de rebelarse de los indios en contra de los españoles es conocida como una palabra en quechua, se llama taqui oncoy, ¿ya? ¿Qué significa el taqui oncoy? Los españoles le llamaban el taqui oncoy, ¿no? A esta costumbre, ¿no? De rebelarse de los indios, ¿no? Y era conocida como la enfermedad del baile, ¿ya? El taqui oncoy, ¿qué es? La enfermedad del baile. ¿Y por qué le llamaban así? Porque en el taqui oncoy los indios realizaban y practicaban las costumbres que tenían de la época incaica, ¿no? Como la de adorar a sus dioses, ¿no? O hacer los diferentes ritos que hacían de adoración a sus dioses, ¿no? Y en determinado momento, estas costumbres de adoración incaica lo manifestaban bailando, ¿no? Algunas danzas de adoración al dios Sol, a la Pachamama, adorando a las montañas o a los apus, adorando a las momias, ¿no? Entonces bailaban los indios, ¿no? Y por eso
Los españoles, al ver estas costumbres, le llamaron la enfermedad del baile, ¿no? Porque para ellos este baile era una enfermedad, porque con este baile estaban adorando a los dioses paganos, ¿no? Así lo consideraban los españoles, ¿no? Entonces, por eso le llamaban la enfermedad del baile, ¿no? Y en quechua la enfermedad del baile es el taquiocoy, ¿no? Esta costumbre del taquiocoy va a surgir en Huamanga. En Huamanga es una localidad que queda en Ayacucho, ¿no? Ahí se va a comenzar a practicar el taquiocoy, ¿no? Y en el taquiocoy los indios también esperaban la llegada de un Salvador, así como en la religión católica también se espera la llegada del Mesías del Salvador. En el Taquiocoy los indios también esperaban un Salvador, pero este Salvador los iba a salvar, iba a derrotar a los españoles, los iba a liberar, iba a expulsar a los españoles e iba a restaurar el imperio incaico, ¿no? Eso era lo que decía el Taquiocoy, ¿no? Una costumbre, ¿no?, de la época incaica y que va a surgir, el Taquiocoy va a surgir justo en la época de los incas de Vilcabamba, pero no surge en Vilcabamba, surge en Huamanga de Ayacucho, ¿no? Pero los incas, protegían a los indios que practicaban el Taquiocoy, que escapaban de los españoles, los acogían en Vilcabamba, ¿no? Ahí los protegían porque los españoles no sabían cómo llegar a esta zona. Era muy difícil ingresar ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, estas dos maneras eran las que van a utilizar los indios para rebelarse. La otra manera que mencioné era los indios fugitivos, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se llama así? Bueno, te cuento. Los indios en esa época eran obligados a trabajar. Era una forma de tributo. El tributo que los indios tenían que pagar era el trabajo o era dando dinero o dando o cosechando para los españoles, ¿no?, los frutos de la agricultura, ¿no? Entonces, pero los españoles más preferían más que el tributo lo pagaran trabajando y obligaban a los indios a trabajar, ¿no? Los metían a las minas, por ejemplo, y los tenían horas encerrados ahí sacando los minerales que hubiera en esta mina. Entonces, los indios, como no tenían armas de fuego, como no sabían manejar tampoco las armas de fuego, y no podían rebelarse con los españoles, entonces tomaron la actitud de huir, de escapar, ¿no? Por eso se les llaman indios fugitivos. Escapaban, preferían ser fugitivos. Como si hubieran cometido un delito, tenían que escapar y esconderse, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en esa época se escondían en Vilcabamba, ahí los acogían los incas de Vilcabamba, o si no, se retiraban a la selva y se escondían en la selva y ahí sí podían ser libres porque los españoles no dominaban lo que era la región de la selva. Por eso, durante todo el virreinato va a existir esta costumbre de los indios fugitivos, ¿no? Escapar lo mayor posible de la autoridad española. Obviamente seguro, ¿no? Y como ha ocurrido, muchos indios fueron capturados escapando, ¿no? Y eran salvajemente torturados, ¿no? Y cruelmente, incluso condenados a muerte y eso, ¿no? Pero aún así los indios corrían el riesgo, ¿no? Por eso se le llama a los indios fugitivos, ¿no? Entonces, durante el virreinato, cuando ya los indios ya estaban completamente conquistados y establecido el poderío español acá, la única forma de rebelarse que les quedó fue la del Taquiocoy, ¿no? Seguir adorando a sus dioses a escondidas, ¿no? Esperar la llegada de un salvador, ¿no? O la otra, que era la de los indios fugitivos, ¿no? Entonces vamos ahora a leer en la práctica que yo ya he puesto en la plataforma, la tienes que imprimir, la tienes que pegar en tu cuaderno, ¿no? Para yo revisarla, y ahí me envías la tarea. Hay una tarea ahí, y que si es posible vamos a ir resolviendo algunas preguntas, ¿no? Entonces ahorita voy a compartir eso, esperen un momento. Bien. Vamos entonces a compartirles. ¿Okay? Muy bien, chicos, ahí lo ven, ¿no? Ahí están los incas de Vilcabamba, ¿no?
¿Cuántos son? Ahí están, miren. E incluso, miren chicos, hay un mapa al costadito, ¿ya? Ese mapa me lo pintan, ya parte de la tarea es pintar ese mapa, ¿ya? Ustedes ven, acá estoy señalando, la ciudad de Cusco está acá en la parte de abajo y Vilcabamba está un poco más acá, pero está en altura, una región más alta del Cusco. Acá se escondieron y acá se desarrollaron, ¿no?, los 4 últimos incas, ¿no? Los incas de Vilcabamba. ¿Quiénes fueron? Acá los tenemos. Al costado están sus nombres, ¿no? Esta generación de Inca de Vilcabamba gobernó de 1538 a 1572, ¿no? Manco Inca gobernó de 1538 a 1544. Zairi Tupac de 1544 a 1557. Titu Cusi Yupanqui de 1557 a 1571. Y Tupac Amaru I gobernó solamente un año, ¿no? De 1571 a 1572, porque lamentablemente fue derrotado por el rey Toledo y cruelmente ejecutado, asesinado, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos los 4 incas. Ahora, desarrollamos la lectura acá. Las huacas contra la cruz, ¿no? Las huacas eran lo que adoraban los incas, ¿no? Era un objeto de adoración de los indios, ¿no? Y la cruz es un objeto de adoración de los católicos, ¿no? Los católicos somos muy devotos, ¿no?, de lo que es la cruz, ¿no? Entonces, en esa época había un enfrentamiento, se enfrentaba el principal símbolo de la religión inca o india, que eran las huacas, contra el principal símbolo de la religión católica, que era la cruz. Se va a dar ese enfrentamiento, por eso dice las huacas versus o contra la cruz. Eso es lo que va a suceder en esos primeros años. Entonces vamos a pedirle a Matías que nos lea esa lectura. ¿Ya? Ahí lo tenemos en la pantalla. Está en el cuadro verde. Por favor, Matías, a ver, nos lee, por favor. En este contexto de crisis y en un esfuerzo de los pueblos andinos en Huamanga por superar la crisis que significó la conquista, surgieron movimientos como el Taqui Ocoy entre los años 1565 y 1566. El Taqui Ocoy fue una manifestación de arraigo a las creencias indígenas en la que unos pocos individuos llamados taquioncos eran poseídos por ciertas huacas o divinidades andinas. Ellos predicaban que dentro de un breve tiempo una alianza panadínina de divinidades derrotaría al dios principal de los cristianos y exterminaría a los colonizadores españoles mediante malas incurables y otras calamidades. Aquellos indígenas que deseaban evitar un destino semejante e ingresar en una era nueva y purificada de salud y abundancia, deberían dedicarse al cultivo de las huacas vengadoras y rechazar todo tipo de colaboración con los europeos. Ello incluía abstenerse de todo contacto. Los nativos no debían ingresar en las iglesias, ni servir a los curas. Debían abandonar los tributos y rechazar la conscripción de mano de obra. La población indígena apoyó a los taquioncos bajo la supervisión de los taquioncos. Sus seguidores practicaron ritos, confesiones y ayunos tendentes a ganar nuevamente el favor de los huacas. El gran atractivo de los taquioncos provenía de su habilidad para unificar y articular percepciones e impulsos que comenzaban a cristalizarse en, en la toma de conciencia de la población indígena. Los acontecimientos acaecidos en los años de 1560 crearon una coyuntura crítica de desilusión, resistencia y cuestionamiento en sociedades nativas caracterizadas por la colaboración. Gracias, Matías. Muy bien, acá a ver, su compañero les ha descrito más o menos cómo se inicia esto del taquioncoy o los taquioncos, ¿no? Si te das cuenta, leído, había un enfrentamiento, ¿no? Tenían que revalorizar nuevamente, ¿no? Reflotar las creencias incaicas, sobre todo adorando a las huacas, ¿no? Y hay una parte que ha leído su compañero que dice, a ver, déjenme buscar. Acá dice,
incluía abstenerse de todo contacto. Los indios, los nativos, no debían ingresar a las iglesias, ¿no? Ellos, eso decían los taquiocos, ¿no? No se tenía que ingresar a las iglesias. Tampoco servir a los curas, ¿no? Debían abandonar los tributos y rechazar la conscripción de mano de obra. O sea, no debían pagar tributo a los españoles, ni tampoco trabajar para ellos, ¿no? Entonces era una forma de rebeldía en contra de los españoles, ¿ya? Y en contra, manifestada principalmente en la parte religiosa, ¿no? Revalorizar, volver, ¿no?, a la religión de sus ancestros de la época incaica, adorar a las huacas, adorar a los apus, adorar al sol, adorar a la Pachamama, que es la madre tierra, adorar a la Mamacocha, que es la madre del mar, ¿no? Adorar a Pachacamac, que es el señor de los temblores, ¿no? Entonces, eso proponían ellos, ¿no? Y esto iba en contra de lo que enseñaban los sacerdotes, ¿no? Que era solamente adorar a un solo Dios, ¿no? Por medio de la religión católica, ¿no? Entonces, por eso se va a dar este enfrentamiento. Ahora, ¿cómo se llamaba a los que propiciaban, ¿no?, o anunciaban esto del taquiocoy? Como lo leyó Matías, lo llamaban los taquiocos, ¿no? Ellos eran los que hacían propaganda a este sistema, ¿no? Y animaban a los indios a que se rebelaran contra los españoles, ¿no? De esta manera. Bien, acá hay un gráfico, un dibujo que dice: un sacerdote dominico usa su autoridad para secuestrar a una mujer nativa, ¿no? Según Poma de Ayala, esas mujeres comúnmente se transformaban en concubinas de los sacerdotes rurales. Miren, semejante monstruosidad, ¿no? Este sacerdote que debe guardar, según la religión católica, debe ser célibe. Célibe quiere decir que no debe tener hijos, no debe tener relaciones sexuales, no debe casarse, no debe estar con ninguna mujer, ¿no? Eso dice el celibato sacerdotal. Los que quieren ser sacerdotes católicos tienen que hacer esos votos, ¿no? Que rechazan eso, que no lo van a hacer, ¿no? Y estos fanáticos, porque esos fueron estos sacerdotes que llegaron al Perú en esa época, eran fanáticos, ¿no? En vez de cumplir con lo que mandaba la Iglesia Católica, mira, este dibujo que está ahí, secuestraban a las indias, a las mujeres, a las nativas, y luego las convertían en sus mujeres. Por eso dice concubinas, ¿no? Las obligaban a tener relaciones sexuales con ellos, ¿no? Mira, imagínate lo que hacían, ¿no? Estos personajes que hablaban tanto de Dios, que hablaban tanto de la pureza, que hablaban tanto de la fe, que hablaban tanto de las buenas costumbres. Estos personajes que se horrorizaban porque los indios bailaban alrededor del fuego, o porque adoraban a las montañas o sus creencias, se horrorizaban con eso, y por otro lado cometían actos terribles, ¿no? Como prácticamente eso de secuestrar y tener relaciones con las indias, prácticamente es una violación. Las obligaban a las mujeres indígenas, ¿no? Las convertían en sus mujeres, ¿no? Y supuestamente, lo que es peor, ellos no deberían hacer eso porque ellos son sacerdotes y deben ser célibes. Y como dije hace unos minutos, el celibato implica que los sacerdotes, o estas personas cuando quieren ser sacerdotes, hacen una promesa. ¿Cuál es la promesa que hacen los sacerdotes? Que van a ser célibes, que no van a tener relaciones sexuales, ¿no? Ni van a tener ninguna mujer. Sin embargo, no lo cumplían, ¿no? Bueno, eso pasaba en esa época y estoy seguro que pasa ahora, ¿no? ¿No? Yo estoy seguro que hasta ahora debe pasar eso. Muy bien, seguimos. Ahora hablemos de los indios fugitivos, que era otra forma de resistencia. Ahora le voy a pedir a mi amigo Deria que nos lea los indios fugitivos, ¿no? Esto en el cuadro rojo, ¿ya? A ver, Deria, te escuchamos. Los indios vagabundean en un pueblo a otro sin asentarse en ninguno, especialmente no en el pueblo en el cual nacieron. Descripción de un español en 1558. Entre las formas de resistencia empleadas por los nativos frente a los abusos por parte de los españoles, existió la modalidad de fuga de indígenas. Susan Ramírez, en su libro El mundo al revés, estudia a fondo este tipo de resistencia. Los españoles no respetaron las unidades administrativas de los indígenas al distribuirlas
encomiendas. Quizás la presión que debió tener Pizarro lo llevó a dividir y fragmentar los dominios de un curaca entre dos o más españoles. Los españoles elegían como curacas y señores a quienes mostraban fidelidad y obediencia. Francisco Pizarro inició esta práctica y posteriormente los encomenderos continuaron imponiendo como curacas acuerdo con los derechos privilegiados y costumbres indígenas. Los indígenas llegaron a odiar e incluso asesinar a los curacas impuestos por los encomenderos. Sin embargo, con el paso del tiempo, las rebeliones se hicieron más difíciles. Los curacas impuestos por los españoles eran protegidos por ellos y los castigos se volvieron más encarnizados. El incremento de las labores forzadas y el aumento de la presión por arte de los señores, considerados ilegítimos por el pueblo nativo, provocaron huidas masivas. Las fugas de individuos y familias enteras eran una forma de respuesta de resistencia ante la deteriorada situación. Aparentemente, estas huidas podían realizarse con relativa facilidad y se convirtieron en la alternativa preferida. En algunos casos, las huidas eran alentadas como una forma de competencia entre los curacas para que sus dominios fueran incrementados. Muy bien, entonces ustedes ven acá, es la otra forma de resistencia que van a tener los indios contra los españoles y sobre todo rebelándose contra los abusos, ¿no? Este dibujo de acá, o este gráfico nos dice que la administración española convirtió al curaca en responsable de la recaudación tributaria de su comunidad, de organizar la mita y velar por la evangelización de las personas a su cargo. A ver, en la época incaica, escuchen ya, primer año de secundaria, el año pasado, en la época incaica, el curaca era el que gobernaba un ayllu, o sea, un pueblo, ¿recuerdan? Y el curaca era el encargado de recoger los tributos para enviarlos al Inca. Eso era en la época incaica. Ahora, con la llegada de los españoles van a mantener el cargo del curaca, van a decir, los curacas van a seguir, pero en este caso los curacas no iban a nombrar ellos, los españoles iban a nombrar a los curacas. Y estos curacas que nombraban los españoles eran indios, la mayoría de ellos eran indios fieles a los españoles, y los españoles le encargaban a estos curacas que, así como lo hacían en la época incaica, también ahora cobren los impuestos y los tributos a los indios. Pero esta vez, esos tributos no eran enviados a los incas, sino esta vez los tributos eran enviados a los españoles, ¿ya? Entonces siguieron manteniendo prácticamente la misma función, sino lo que cambió es que el tributo ahora se entregaba a los españoles, ¿no? Entonces, uno de los curacas más famosos de la historia es José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, ¿no? Pero él estaba cansado de ver cómo se maltrataban los indios, por eso después se rebela, ¿no? Inicia la rebelión de Túpac Amaru II, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero él también fue un curaca, ¿ya? Que también se encargaba de recoger tributos. Acá tenemos otra de las imágenes, ¿no? De Guamán Poma de Ayala, como vemos acá al costado, al lado izquierdo, ¿no? ¿No? Dice, este cuadro representa la entrevista del Inca Sairi Túpac con el virrey Andrés Hurtado de Mendoza, ¿no? Este dibujo representa a Sairi Túpac, y si tú ves, Sairi Túpac es el segundo Inca de Vilcabamba, que lo vemos acá en la lista, ¿no? La historia cuenta que se llega a entrevistar con el virrey, ¿no? Pero no llegan a ningún acuerdo, ¿ya? Muy bien. Luego, tenemos acá una breve semblanza, ¿no? O algo que tenga que ver con cada uno de los incas de Vilcabamba, ¿no? O con algunos de ellos. Por ejemplo, Sairi Túpac. A ver, vamos a pedirle a Claudio que nos lea qué pasó con Sairi Túpac. A ver, Claudio, te escuchamos. ¿Claudio está en clase, chicos? Si está, Claudio. Sí, profe, sí estoy. Ya, a ver, ¿qué dice ahí Sairi Túpac? A ver, ¿qué pasó con Claudio?
Claudio, ¿qué pasa? ¿No ves lo que dice acá? Acá está. Sí, veo, profe. Ya pues lee, hijito, estoy pidiendo que leas. Zaire Tupac se dejó convencer por los españoles y salió de Vilcabamba por su propia voluntad, a cambio de cristianizarse y reconocer la autoridad del rey español. Obtuvo una serie de concesiones. Muy bien. Acá Claudio nos acaba de leer que este personaje, el Zaire Tupac, sí se dejó convencer, como vemos en una imagen anterior, ¿no? Acá está, por ejemplo, acá se ve ese cuadro que representa a Zaire Tupac como el rey hablando, ¿no? Entonces sí lo llega a convencer y sí se llega a convertir en cristiano, ¿no? A cambio de concesiones, ¿no? Entonces él abandona Vilcabamba y por eso es reemplazado por el tercer inca, que es Titu Cusi Yupanqui, ¿no? Que aunque también llegó a bautizarse, ¿no? Pero ¿qué más pasó con él? Dice, a ver. Aunque fue bautizado, Titu Cusi Yupanqui nunca se rindió ante los españoles y murió en Vilcabamba, murió de muerte natural en el año 1571. Aceptó bautizarse, pero no se rindió, siguió gobernando en Vilcabamba. Y finalmente, el gobierno de Tupac Amaru I no duró mucho tiempo porque el virrey Toledo ordenó la captura y ejecución del Inca, la cual fue llevada a cabo en 1579, ¿no? O unos años después, este Inca es condenado a muerte por el virrey Toledo, ¿no? Y ahí termina la dinastía de los Incas de Vilcabamba. Muy bien, cuando ustedes impriman esta práctica, en la última hoja está este pupiletra, ¿no? Y van a buscar estas palabras que están acá, ¿no? Mancoíca, Gómez Pérez, todas las palabras que están acá, las van a buscar en este pupiletra. Cuando me envíen la tarea a la plataforma, tiene que estar este pupiletra resuelto, ¿me entienden? Buscando estas palabras, ¿ya? Y resolvemos las preguntas que están acá y que yo les voy a ayudar a resolver algunas de ellas. ¿Estamos claros? Entonces, primero, ya el título, Inca de Vilcabamba, ¿y cuántas hojas son? A ver, hay una hoja, dos, será la segunda cara, ahí van dos, tres, esta sería la tercera cara, y cuarta. Entonces, vas a dejar 4 caras para pegar esto, que vas a imprimir después porque no lo tienes todavía. 4 caras para pegar estas 4 hojitas. En la quinta cara, ahorita me vas a poner desarrollo de la práctica. A ver, vamos. Me ponen desarrollo de la práctica. ¿Ya? Vamos a poner todo desarrollo de la práctica. Bien. Listo, ahorita yo lo voy a resolver esto. Algunas preguntas, no todas. Pero miren, ya cuántas palabras. Todas las palabras que tenemos acá, ¿no? Las vas a buscar en este pupilete, ¿no? ¿Quiénes son estos personajes? Mira, por ejemplo, acá está el Takiyonkoi. Ya sabemos lo que es el Takiyonkoi, ¿no? La enfermedad del baile, ¿no? ¿Cómo, no? Van a plantear un enfrentamiento entre la religión católica y la religión indígena, ¿no? Entonces, todas estas cositas, estas palabras que están acá, tienen que estar relacionadas con los temas que hemos visto. Por ejemplo, ¿quién es Guamán Poma? Guamán Poma es el que pinta esos cuadritos que hemos visto en blanco y negro, todos en blanco y negro. Por ejemplo, este de acá fue pintado por Guamán Poma. Este de acá también fue pintado por Guamán Poma, ¿no? Acá cuando los sacerdotes secuestran a las mujeres, ¿no? Y Guamán Poma tiene muchos cuadros pintados de la época incaica, ¿no? Entonces van a buscar a su nombre, ¿no? ¿Dónde estará su nombre? Y lo van a buscar acá. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, vamos a ver por acá otro nombre. Bueno, Vilcabamba es la ciudad donde estaban escondidos los incas, ¿no? Tahuantinsuyo es el nombre, el verdadero nombre del imperio incaico, ¿no? Francisco de Toledo es el virrey que va a capturar a Tupac Amaru I, ¿no? Y así van a ir buscando estos nombres. Acá está Huamanga, por ejemplo, la ciudad donde se origina el Takiyonkoi, ¿no? Miren, por acá ya encontré uno, mira, acá está. Virrey Francisco de Toledo, mira, acá ya encontré uno, por ejemplo. ¿Ya? Y así sucesivamente. Por acá encontré otro, Huancayo, mira, acá está. Huancayo, acá hay uno más. Acá encontré otro, San Cristóbal.
y así sucesivamente. ¿Ya, chicos? Eso lo van a llenar, ¿ya? Muy bien. Entonces, quinta cara, ponen desarrollo de la práctica, pregunta número 1. ¿A quiénes se le llama los valientes de Vilcabamba? Chicos,